Maestro Jorge Lara, la Guardia Nacional avanza. Vi hace unas horas un video del presidente Calderón, del expresidente Calderón, que decía: no va a servir de nada si no se convierte en un cuerpo que haga respetar la ley, punto. Que impida que se tomen carreteras, que haga valer la ley con migrantes, etcétera, etcétera, con el crimen organizado. ¿Va a servir de algo la Guardia Nacional? Pues va a depender de cómo funcione y va a depender del planteamiento estratégico y decisiones de orden táctico. Hoy por hoy, de manera cuantitativa, es indiferente, puesto que estos policías militares y estos policías naval que van a formar parte de la nueva Guardia Nacional ya están desplegados en el territorio, ¿no? Aquí tenemos que ser conciencia que va a haber dos entidades: Fuerza Regular de Ejército y Marina, que va a seguir en territorio en virtud del quinto transitorio, con ciertas condiciones, en funciones de apoyo, en funciones de presencia, en funciones de patrullaje. La Guardia Nacional tendrá un nivel superior de funciones que no solamente es apoyo o patrullaje o contención, sino que también ya va a ser investigación, que es uno de los temas quizás el cualitativo más importante. El Ejército no está facultado para realizar cierto tipo de investigaciones más a detalle, tanto de naturaleza preventiva como en apoyo al Ministerio Público. Entonces, sí me parece que la Guardia Nacional será medida en una medida en tanto pueda ser un factor de disuasión de actos violentos, pero me parece que esa no va a ser la función estelar, porque para eso va a estar y sobre todo el resto de las corporaciones, tanto federales como estatales, de policía o de función preventiva o de contención. La Guardia Nacional va a ser medida, y me parece que habrá que concentrarnos en ello, en tanto le otorgue al Ministerio Público insumos para judicializar casos que nos hagan ver que vamos a una disminución real y palpable y medible de la impunidad. La impunidad va a seguir siendo la gran interrogante, la gran medida de la eficacia. El termómetro de la eficacia. Es el termómetro de la eficacia de lo que se haga en esta que parece ser una respuesta más o menos de orden estructural ante una problemática muy compleja que ya dijimos que significan varias estructuras consolidadas a lo largo de muchos años, ¿no? De muchas incluso décadas. Pero yo pongo el acento en la función de investigación de la Guardia Nacional, y sobre todo en atención a lo que pueda reclutar, no podemos permitir, y ahora se discutirán las leyes, que los reclutas de Guardia Nacional sean incorporados con criterios castrenses. Es decir, lo hemos comentado, el criterio de reclutar miembros del Ejército es un nivel y el criterio de reclutar policías es de este nivel. No podemos permitir que por el pretexto de esta semimilitarización o paramilitarización que tiene la Guardia Nacional nos quedemos con este nivel, porque este nivel no implica, por ejemplo, certificación, niveles de control de confianza. Y si tenemos Guardia Nacional con estos niveles haciendo funciones de investigación, escenario, Ricardo, es muy preocupante de cooptación y de corrupción, que ya vimos en otros lugares, que incluso se puede cooptar militares o exmilitares. Maestro, hay un tema que se quedó de pronto como que se apagó y que tiene que ver con la militarización de los mandos o del mando de la Guardia Nacional. ¿Realmente está militarizado y qué significa? ¿Bueno o malo para la sociedad? Bueno, el planteamiento original era que la Guardia Nacional esté bajo un mando militar con una junta de Estado Mayor que se del Ejército, la Marina y la Policía. Para que transitara en el Senado, se quedó. Va a ser naturaleza, función policíaca civil de Guardia Nacional. En ningún momento la Constitución abre un permiso para que el titular sea castrense. Aquí opera la ley del tercero excluido, ¿no? Si eres militar, pues no entras a un cuerpo civil, a menos de que
te ubiques en las hipótesis en donde se pone en receso tu condición de militar, como lo hemos visto tantas veces. Me parece que el tema se enfría un poco, aunque en el Senado sí se tomó debida nota de esta especie de falta a la palabra, porque nombran, en primer lugar, a un general, a un miembro de las Fuerzas Armadas, con un enorme prestigio, con una hoja de servicios impecable, ¿no? Y muy pertinente para el cargo, y en proceso de retiro, que aparentemente termina en agosto. Eso de alguna manera desinflama, pero no deja de percibirse esta obcecación del presidente de tener a un militar ahí. Y además la sensación del engaño, ¿no? Y la sensación del engaño que sí, desde luego prevalece, porque no solo es este tema es el único. El otro, se quitó la Junta de Estado Mayor. Se quitó, pero en el texto dicen una coordinación, una instancia de coordinación interinstitucional. ¿Qué significa una coordinación interinstitucional? Que va a haber una mesa en la cual se reúne ejército, marina y policía para conversar y coordinarse en lo que cada quien va a hacer. No, ahora quieren, y el presidente le traiciona incluso su lenguaje cuando dice, este Estado Mayor va a gobernar hacia adentro. No es intrainstitucional. Sí, no, exacto. ¿Sí? No es intrainstitucional, porque el texto constitucional eliminó la Junta de Estado Mayor, aunque el presidente insiste en que es Junta de Estado Mayor. Ahí está esta falta de, pues, de obsecuencia y de seriedad, ¿no? Ahora, ¿por qué el incremento de violencia en entidades, por ejemplo, como Guanajuato, como Veracruz, Jalisco, etcétera? ¿Por qué esos estados y no otros? ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, siempre la violencia corresponde a patrones, insisto, de fenómenos de lucha por el territorio aquí, y tenemos que hacer un desglose. En Guanajuato sigue siendo el problema fundamental del robo de hidrocarburos y, como se dice, pues que ya la traen sobre un grupo criminal, ¿no? Quizás sin atender a otros grupos criminales. Y lo mismo pudiera estar pasando en otras entidades en donde se magnifica, pues como pudiera verse en el caso de Guanajuato o en otros más, por el gobierno de oposición. Ahora, el caso que rompe esta posible regla es el caso de Veracruz, pues porque hay gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal, pues son... Y el Congreso local es mayoría también con un Congreso de Morena, ¿no? Entonces, aquí yo creo que precisamente ya encontramos un asunto en el cual pues el presidente no tenía ningún margen, y él lo que hizo fue avanzar, como dicen, pegar un brinco hacia adelante, y de manera lamentable no mostrar un lado humano necesario, indispensable en este tipo de tragedias. ¿Qué ocurre? Mejor dicho, ¿por qué esta obcecación? ¿Es simplemente por no darle el premio a los que lo están exigiendo? No decirle, está bien por estarme pidiendo que sea sensible, lo voy a hacer. ¿O es simplemente una característica del presidente? Ricardo, cuando él tomó posesión, todas las fuerzas políticas, los comunicadores, todos, de alguna manera o de otra, dieron el beneficio de la duda, saludaron al nuevo gobierno y dijeron, vamos a trabajar. Todos. Quien empezó con el discurso de la división, de la separación, del conflicto, de poner énfasis, de poner lupa en sus conferencias a las expresiones críticas justificadas o no, porque se vale también en una democracia, la libertad de expresión lo concita, fue él. Entonces ya entramos en una espiral, en un círculo vicioso, de que ante las críticas él reacciona y exacerba a los críticos, que me parece que no es un ritmo ni es un tono saludable para la armonía, para la concordia. El mexicano somos un pueblo, somos una sociedad que quiere estar
bien, que quiere estar Tranquilo. en paz, que quiere estar tranquilo, trabajando. Ahora estas discusiones ya son cosa de todos los días, en todas las familias, en todos los centros de empleo, de reunión social. Ya estamos todos divididos y nos ha dividido quien nos debería de estar Unificar. uniendo.